Cuando hice la maestría, me fui a Hermosillo y yo llevaba una idea fija. Quiero trabajar el Cástulo Bojorquez de López Cuadras. No sé qué línea me den, qué me aconsejen los maestros, qué aspecto tomar, pero yo quiero trabajar esa novela. Y bueno, así fue, solo que no fue solo esa novela, me fui. Lo que tiene la obra de César es que es todo un universo. Es algo que yo quería, bueno, de hecho así titulé mi tesis inicialmente, La aldea universal en la narrativa de César López Cuadras. Sus obras son parte, son dos aspectos. Una es la que engloba el pueblo de Huasachi, que es un pueblo que él crea para ubicar sus historias. Las que están ahí son el Cástulo Bojorquez, la novela inconclusa de Bernardino Casablanca y los cuentos La primera vez que vi a Kim Novak. Y tiene otro universo narrativo, que es el del puerto, el del Mar de Cortés. Ahí se ubicarían el Delfín de Kowalski y los cuentos del Mar de Cortés, precisamente. Bueno, más o menos López Cuadras nació en Badiraguato, un municipio de la Sierra de Sinaloa, el 23 de agosto de 1951. Su infancia y adolescencia es una época de gran trascendencia en su vida y de la cual guarda importantes recuerdos que le sirvieron para nutrir el imaginario literario que tiempo después se manifestaría en sus obras. Bueno, las novelas que ya les he mencionado son la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, fue la primera, en el 93 salió, Macho Profundo en el 99, Cástulo Bojorquez en el 2001, Cuatro muertos por capítulo es la más reciente, en el 2013, y tiene 3 libros de cuentos, 2 que se ubican en la categoría de los ciclos cuentísticos, La primera vez que vi a Kim Novak en el 96, Mar de Cortés en el 2007, y este chiquito que recoge un cuento ya aparecido en los relatos de Huasachi, La güera cimental, y otro cuento que es la primera vez que se publica ahí, El pescador y las musas. Además, es coautor de este libro, que son puros relatos que giran alrededor de la escritura de la literatura, etcétera, sobre el libro. El libro se llama ¿Quién despertará al final de mis sueños? 5 cuentos para celebrar el libro, y con él López Cuadras participa con el relato La fan de Guadalupe Loaesa, que leyó El Código Da Vinci. Bueno, yo voy a leer un textito que escribí que se llama Piedras para López Cuadras. Como buen observador de las costumbres urbanas, campestres y pueblerinas, antiguas o recientes, de su Sinaloa natal, César López Cuadras, sin acento en el César, supongo que a causa de la ortografía de quien redactó su acta, no dejaba de divulgarlas en pláticas de cantina, clases de literatura o en sus narraciones y novelas, tratando siempre de extraerles, además de sus significados profundos, los aspectos humorísticos que revelaban lo menos solemne de la idiosincrasia regional. Su intención, por supuesto, era dar a conocer los orígenes de una personalidad colectiva y reírse de ella cuantas veces se pudiera. Es decir, aprender a reírse de su gente, que es lo mismo que reírse de sí mismo. En sus palabras, esas tradiciones devenían historias concretas, relatos sabrosos que los oyentes recibíamos con risas entre un trago y otro de cerveza, y a los que por lo regular respondíamos con la recomendación: deberías escribir eso, sin saber que muchas veces la anécdota en cuestión ya ocupaba algunas páginas de su novela en proceso entonces, o la trama completa de algún cuento próximo a publicarse. Pocos narradores he conocido que tan fácil sepan envolver en un carácter regional a los protagonistas de sus obras, sin por ello restarles la individualidad necesaria para distinguirlos de los demás. Pocos he conocido también con un sentido del humor tan genuino y sincero, que no obstante pueda desvanecerse en un momento para dar paso al drama o a la tragedia, según lo requiera la historia que se cuenta.
Pero entre las tradiciones sinaloenses que siempre han llamado mi atención, hubo una que no recuerdo haber comentado con él en los casi 14 años que fuimos amigos. La de ir levantando un túmulo de piedras donde se ha enterrado a un hombre o donde cayó muerto, como muestra de respeto y homenaje. Es cierto, esta costumbre está bastante difundida en el planeta y según algunos tiene su origen en la cultura hebrea, como bien puede apreciarse al final del film La lista de Schindler. Pero al menos en México solo he escuchado de ella en Sinaloa y Baja California, donde en Tijuana ocurrió con Juan Soldado, a cuyos fieles esas mismas piedras le sirvieron para construir su santuario. Incluso Elmer Mendoza alguna vez me comentó que de niño, cuando iba a nadar al río en Culiacán, al pasar por el sitio donde se supone que fue ahorcado Malverde, él y sus amigos también dejaban sobre el túmulo su pétrea ofrenda al bandido legendario, justo en el sitio donde después fue levantada su primera capilla. Sí, nunca conversé con César López Cuadras acerca del asunto, pero ahora que ya no se encuentra entre nosotros y que Ediciones B publicó de manera póstuma su novela 4 muertos por capítulo, me encuentro en la página 36 con el siguiente pasaje en el monólogo de un niño de la sierra que con el tiempo se convierte en narcotraficante. Dice así: y ahí está la casa vieja, que ya nomás son unas cuantas casas medias caídas y sin gente, con los corrales llenos de portillos, y cuando pasamos por ahí mi apá agarra una piedra y la tira en un montón de piedras que ya mero tapa una cruz de palos muy viejos, chueca y sin nombre, y que el montón de piedras ha ido poniendo de lado. ¿Quién era?, le pregunto a mi apá, y él se queda callado mirando la cruz y al cabo de un rato me dice: un cristiano. Se pega una santiguada y sigue el camino sin acordarse de echarme por delante. Yo también pongo una piedra en el montón y me doy mi santiguada, porque luego dicen que si no echa uno la piedra, el difunto lo va a tomar a mal y hasta puede que te eche una maldición. Yo no sé nada, nomás lo hago porque no vaya a ser, y pego una carrerita para alcanzar a mi papá, sin que me diga nada, me le pongo delante y ahí vamos. Fue la cita. ¿Acaso López Cuadras haya sido uno de los primeros narradores en advertir que entre todos los Méxicos que coexisten en nuestro territorio nacional, el del noroeste, y en especial el sinaloense, es uno de los que conservan atributos culturales más peculiares y desconocidos en el resto del país? Por eso no solo se propuso incorporar a su obra narrativa las características del lenguaje, como han hecho otros escritores paisanos suyos, sino también los rasgos históricos y geográficos que han ido conformando la identidad de quienes habitan esas regiones. Esto resulta claro desde la publicación de su primer volumen de relatos, La primera vez que vi a Kim Novak, que data de 1996, hasta las novelas Cástulo Bojorquez de 2001 y ahora 4 muertos por capítulo de 2013. En sus primeros cuentos se hallan presentes las características que permanecieron a lo largo de su obra, sobre todo un sarcasmo furioso que permea la visión con que observa la realidad circundante, sarcasmo que en ocasiones se transforma en fina ironía cuando narra la historia a través de la mirada o el recuerdo de la niñez, como en el relato La primera vez que vi a Kim Novak, donde el erotismo infantil se enreda con el humor para dotar a la historia de una nostalgia risueña que no hace sino dar mayor contundencia a la recuperación de la memoria. O como en El León que fue a misa de 7, donde consigue transformar una anécdota real que en su momento aterrorizó a toda una población en una suerte de comedia burlesca que pone de manifiesto las limitaciones de la vida pueblerina. Aunque también escribió relatos urbanos, a César le gustaba situar sus historias en pueblos pequeños y rancherías serranas, razón por la cual su obra fue malinterpretada en varias ocasiones por críticos que quisieron encajonarlo en el costumbrismo. Nada más alejado de la escritura de este autor. Si bien López Cuadras, como lo dije líneas arriba, no eludía plasmar ciertas costumbres regionales, principalmente si le resultaban humorísticas o dramáticas, la manera en que se estructuraba su material, las técnicas utilizadas para presentarlo a los lectores y los diversos géneros en los que incursionó, nos hablan de un escritor adecuado a su tiempo, contemporáneo en todos los aspectos, incluso en ocasiones postmoderno, que dominaba el oficio con soltura desde su primera publicación, la novela inconclusa de Bernardino Casablanca de 1993. Quizás ello se haya debido a que su incursión en el oficio literario fue un tanto tardía, pues a pesar de ser un lector consumado durante toda su vida, publicó su primera novela pasados los 40 años. Sin embargo, antes había dado a la imprenta varios volúmenes de economía, lo que demuestra también su variedad de intereses. Bueno, pues muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación a comentar un poco sobre la obra de
César López Cuadras, nacido en Surutato, como ya dijeron, un 23 de agosto de 1951, y muy temprano, desde muy pequeño, se lo lleva su familia a vivir a Guamuchi. Guamuchi, que viene siendo ese cosmos y microcosmos de las primeras novelas, viene a darnos ciertas características en su obra, en el análisis de sus personajes, en la presentación de las costumbres, aunque no sean del todo, no es una novela costumbrista, ni mucho menos su obra, sino que va presentando a los personajes de esa vida y lo va dejando hacer con esa autenticidad de ser norteños. Pero ¿qué es ser norteño? Ese es el detalle. ¿Y por qué no lo saben diferenciar, por ejemplo, las gentes que vienen más del sur? Y hay una cosa que no se había investigado bien y que últimamente se está haciendo, y es, por ejemplo, cuando dice José Vasconcelos que donde empieza la carne asada, empieza la barbarie y termina la cultura, ¿no? Esa frase lo resonó a los sinaloenses y norteños durante mucho tiempo. ¿Pero a qué se debe esa? En primer lugar, la carne asada que nosotros tanto degustamos, lo hacemos por una orden divina que dice en la misma Biblia, en el Éxodo número 2, dice que para que no sean muertos por el ángel de la muerte, cuando Dios va a ordenar la muerte de los primogénitos en Egipto, para presionar hacia el faraón para que suelta el pueblo hebreo de su cautiverio, les ordena que degollen en esa noche un borrego o un cabrito, que con su sangre pinten el dintel de las puertas para señalar, para que el ángel de la muerte no pasa por sus casas, y además que lo coman asado, directamente al fuego, nada de hervido, ni cocido, ni crudo, y que se lo coman con hierbas amargas, o sea, con lechugas, con cebollitas y otras cosas de ensalada, y con pan sin levadura, o sea, con tortillas de harina. Entonces, ahí está una de las claves más importantes para entender al norteño. El norteño criollo, por lo general, cuando menos hasta principios de la Revolución, México se separaba en el norte un México criollo, en el centro un México mestizo y en el sur un México indígena. Precisamente por ahí es la clave de entender a los norteños. Esa cosmovisión que tenemos nace precisamente del tipo de primeros pobladores que llegan a este norte, para algunos inhóspito, para otros medio desértico, y precisamente los primeros colonos que llegan a Sinaloa, por ejemplo, que lo tenemos muy estudiado, o Nuevo León, los primeros conquistadores, llega Nuño de Guzmán, trae 100 y tantos soldados de origen judío español. Vienen, otean aquí el ambiente, se quedan, el 90% que se quedan a colonizar aquí en Sinaloa son de origen judío español. O sea, se han investigado la mayoría de los nombres, por ejemplo, de los acompañantes que traía Nuño de Guzmán, como por ejemplo chivinos y otros más. Cuando viene después Vázquez de Coronado, vienen otros. La esposa de Vázquez Coronado era de origen judío, los capitanes que traía Vázquez de Coronado eran casi todos de origen sefardí, y hasta él mismo se sospechaba que así fuese.